En este programa con el historiador Naudi Suárez hablamos del precursor Francisco de Miranda, pero no solo del Miranda militar y político, sino del Miranda erudito, del Miranda lector y escritor de libros, del Miranda músico. Qué hombre tan fabuloso y versátil fue Francisco de Miranda. Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Florida Opina con Alexis Ortiz por bienvenidosvenezolanos.com o Bienvenidos Venezolanos TV también en YouTube. Bueno, fíjense ustedes, hoy vamos a conversar sobre una materia que para cualquier hispanoamericano es importantísima. Vamos a hablar del gran precursor de la independencia americana, Francisco de Miranda. Este caraqueño que fue protagonista de las grandes revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y la Revolución Hispanoamericana. Ahora bien, suramericana, en Venezuela, donde llegó a obtener el título de generalísimo. Para hablar de Francisco de Miranda hemos invitado a uno de nuestros historiadores más acuciosos, el periodista y con estudios sobre Latinoamérica, nada menos y nada más que en la Universidad de la Sorbona de París, también con un posgrado en la UCB sobre asuntos políticos, pero sobre todo Naudi Suárez, que así se llama el personaje, es un gran estudioso, muy meticuloso, realmente este es un caroreño de lujo, pues, para presentarlo de alguna manera, y nos va a hablar de Francisco de Miranda. Bienvenidos a Naudi Suárez. Muchas gracias y hago solo una pequeña precisión. Yo soy de cerca de Carora, ¿no? De un pueblo llamado Río Tocuyo, porque por allí pasa el sí, señor, río no podía Tocuyo. ser de otra manera. Ahora, ¿cómo abordamos a ese Miranda que tú lo caracterizas como bibliófago como músico, bueno, entendido en el arte militar, político, ese hombre tan diverso, ese benemérito Francisco de Miranda? Comencemos por los libros. Sí, Miranda fue un hombre que es difícil encontrarle comparación en cuanto a la afición por los libros entre la gente de su generación y hasta de generaciones posteriores, ¿no? Él en algún momento usó una frase del literato italiano Petrarca: libros, salud y amigos. Por lo visto, eso era un poco como su Eso consigna. Es mejor que salud, dinero y amor. Yeah. Él se apropió de esa frase y en lo que pudiéramos llamar un largo autoexilio, que comenzó voluntariamente al querer hacer carrera militar en España y empezó como capitán. En esa época se podía comprar la jerarquía de capitán. Bueno, él llegó a ser un hombre cuya afición pues, por los libros se pone de manifiesto en un diario que él llevó, un interesantísimo diario, La Colombia, en donde de vez en cuando lanza unas exclamaciones de un placer verdaderamente muy, muy singular, derivado de sus lecturas. Y en esa condición, Miranda, a quien le tocó salir de Venezuela por 1771, para España, en donde se va a instalar hasta 1780, salir de España para instalarse en Cuba, salir de Cuba para hacer una gira por el este de los Estados Unidos en 1783-84, pasar de los Estados Unidos a Inglaterra, de Inglaterra a Francia y a otros países, en donde hace una gira que le lleva como 2 años, y justamente regresa a Francia desde Rusia, pasando por los países escandinavos, para encontrarse con que Francia está en los preámbulos de la famosa Revolución Francesa de 1789. Bueno, el caso es que vamos a conocer que él interviene de una manera destacada en la Revolución Francesa, regresa a Inglaterra, y de Inglaterra, en donde se va a instalar, va a venir a Venezuela para participar en lo que fue la transformación que llamaban
los protagonistas, la transformación política de 1810 a 1812. Pero quería decir que en cada lugar en donde Miranda se asentó, y particularmente en Londres, que fue su tiempo, digamos, más dilatado, en todo lugar él organizaba una biblioteca personal en donde una biblioteca personal de carácter universalista, en donde se podían conseguir textos de ciencia militar, de política, ¿no? De literatura, de ciencias exactas, en fin, para ponerlo en unos términos comprensibles, cuando uno lee el listado de sus libros, ve que Platón se manejaba, por un lado, desde Aristóteles y Platón, a otro extremo, en donde se encontraban los textos que aconsejaban cómo cuidar la dentadura. Ahora fíjate tú, hay una anécdota que dice que el libertador Simón Bolívar, cuando conoció a Miranda en 1810 en Londres, le comentó a Andrés Bello y a López Méndez, que andaban con él en la comisión que había enviado la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII en Caracas, le comentó a sus dos acompañantes: el general Miranda tiene una biblioteca en la cabeza. Así se habrá impresionado Bolívar por su cultura. Eso es verdad. Es decir, no era solo un hombre que coleccionaba libros, era un hombre que los leía. Y encima de eso hay un número de testimonios impresionantes en el propio diario de Miranda y en las cartas que él recibió, y que están en un archivo que se ha editado y ha dado para más de 20 volúmenes. Digo que la gente se admiraba. Él por lo pronto hizo de los libros un mecanismo para amistar con gente de la más variada condición. Y hay testimonios, digo, de que era un personaje con una conversación fascinante. Y esa fascinación en gran medida venía de toda la cultura que él dominaba, la ciencia que él dominaba, que le permitía hablar lo mismo de política que de astronomía, ¿no? Sí, que además que era un hombre, lo interesante es que era un hombre completo, ¿no? Un hombre integral, un hombre de cultura y de acción, un erudito y un hombre de acción al propio tiempo. Así es, así es. Eso lo va a distinguir de una manera impresionante. Era un hombre que dominaba idiomas, ¿no? Que Sí. llegó a dominar por lo menos 4 o 5 de los idiomas, diríamos, de la época de los países, pero encima de eso dominaban los idiomas clásicos, en particular el griego y el latín. Sí. Y eso le sirvió, por cierto, entonces esa cultura para hacer infinitas amistades. Amistades masculinas, amistades femeninas, amistades políticas. En la materia femenina tenía cierta destreza también, Miranda. Eso verdaderamente daría para una larga conversación. Sí, señor. Nada más me haces evocar una novia que tuvo en los Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Sí. A la que hizo leer política. Eso es, además, Miranda decía, las mujeres en los Estados Unidos tienen un nivel, lo dejó escrito, tienen un nivel cultural muy bajo. Se está refiriendo a los años 1783-84. Y a esa novia llamada Susan Livingston la hizo leer literatura política. Y lo más curioso, le contó lo que era ya una aspiración política magna suya, el de resucitar el imperio de los incas en América. De manera que esta Susan después su proyecto era el incanato, precisamente. Justamente, tú lo has dicho, hasta el punto de que luego, cuando Miranda se va a Inglaterra, abandona los Estados Unidos, ella le escribe y le dice: acá todo el mundo me llama la reina de los incas. Es muy interesante porque es bueno que la gente sepa que ese proyecto de integración hispanoamericana del Congreso de Panamá y todo eso
del Libertador, es una idea que le inculca Miranda al Libertador Bolívar. Sí, son dos hombres a los que va a caracterizar lo que llamaríamos una visión grande. Es decir, nunca se ha pensado por venezolanos en términos tan universales, ¿no?, como los que se dieron en esta pareja, a la que habría que añadir en otro orden de ideas a otro venezolano también con carácter universal como fue Andrés Bello. Andrés Bello, sí señor. Sí. Ahora fíjate tú, Naudi, ese era el Miranda culto, erudito, amigo de los libros, lector, escritor, porque la Colombella, o sea, su obra son creo que como 90 y pico de volúmenes, ¿no? Entonces, aparte del Miranda escritor y lector, ¿qué podemos decir de otra faceta de Miranda que es un poco desconocida para la gente, pero que es interesantísima? Porque aquel hombre de acción, aquel militar, aquel político, era un devoto de la música. Así es. Eso, yo sospecho que eso le venía ya desde sus tiempos de Caracas. Miranda vivió sus primeros 21 años en esa Caracas en la que hay que conocer que se estaba gestando movimientos en materia de cultura que abarcaban no solo la cultura, sino a las artes. Es la Venezuela de la llamada Escuela de Chacao, que montó el padre Moedano, que hacía importar instrumentos musicales de gran clase de Europa. Entonces, entre otros méritos tiene el padre Moedano, se dice que tiene el mérito de haber introducido el café, el cultivo del café en Venezuela. Así es, seguramente en Venezuela bebemos café como antes se bebía cacao, se bebía chocolate sacado del cacao. Y esta es otra historia de la que quizás... no, y haremos tenemos que hacer un programa sobre el chocolate. Ya lo haremos, bueno, pero vamos a seguir con Miranda. Así es, así es. De manera que yo pienso que ya iba con la afición musical porque en 1777, estando en ejercicios militares Miranda en el sur de España, cerca de Gibraltar, visitó esto que era ya una posesión militar inglesa, hizo amistad con algunos ingleses, en particular con un tal Turnbull, y a este Turnbull, que había sido atendido ya en territorio español por Miranda, a este Turnbull, Miranda le pidió que le consiguiera algunas cosas, ¿no? En plan de casi como de recompensa de esa atención que le había brindado. Un hombre interesantísimo en la vida de Miranda, porque recuerdo que en los últimos días de Miranda, él era el que estaba trabajando para rescatar a Miranda de la prisión de la Carraca, el señor Turnbull. Me estás asombrando verdaderamente, Alexis, en cuanto a cosas que saben, asombrando gratamente. No, es cierto. Estoy frente a un maestro. No quiero, esto tómalo como quieras, pero sobre todo bien. Lo que quería decir es que a este Turnbull le pide unas marchas que le consiga, aparte de unos textos políticos clásicos ingleses, unas marchas, y uno puede suponer que son marchas para ser tocadas en flauta. Bien, el hecho es que Miranda de España se va para Cuba. En Cuba, estando en Cuba, colonia española, le toca hacer de mediador, después de terminada la guerra, le toca hacer de mediador para un intercambio de prisioneros de guerra, mediación que lo lleva a Jamaica. Y en Jamaica, Miranda, por una parte, se provee de un número muy importante y significativo de textos de derecho y de política escritos en inglés, lo que quiere decir que ya lo dominaba suficientemente como para atreverse con eso. Pero por el otro lado... Lo mandan a hacer esa negociación de prisioneros precisamente porque por su manejo del inglés. Así es. Y por otra parte, entonces Miranda se pone en plan de comprar, de adquirir partituras musicales de diversos autores, entre los que se destacan, ¿no?,
flautistas. Que ya estamos oyendo una flauta ya en lo profundo de tu casa. En lo profundo del center field, Sí, señor. ¿cómo se dice? El lenguaje de Bacon. Quien está interpretando una pieza que con toda seguridad Miranda ejercitó es mi suegra, que es una flautista con 10 años de ejercicio como músico en la orquesta del Estado Mérida hace ya largo tiempo, y a quien he convencido para que toque una pieza, un fragmento de una pieza de uno de esos flautistas. Porque Miranda era un virtuoso de la flauta. Así es. Ese flautista figuraba como una eminencia en el periodo musical que se llama barroco, ¿no? Giuseppe Di Martino se llama ese flautista. Bien, y esta pieza pertenece a este italiano. Bien, entonces Miranda ejercitó como amateur la flauta, y no quisiera terminar sin contar un incidente que tiene que ver con la flauta, tan interesante como gracioso. De Cuba, Miranda salió a los Estados Unidos e hizo un recorrido, estamos hablando de 1783-84, fresca por tanto. Y además que es importante que se sepa que Miranda actuó como militar en la independencia de los Estados Unidos, en la batalla de Pensacola y en otras acciones. En particular acá en la península de la Florida, ¿no? En la toma de un fuerte inglés en la ciudad de Pensacola. Sí, señor. No sé si en Pensacola hay o no hay, pero merece una estatua Miranda para ser colocada en Pensacola. Bueno, y además la familiaridad y la amistad que él hizo con todos los padres fundadores norteamericanos obedece a que le reconocían que él había luchado por la independencia de los Estados Unidos. Oh, bueno, ese es otro capítulo. Miranda se codeó con Washington, se codeó con la de Washington, sí, abajo, ¿no? Con Madison, con Jefferson, pero termina la anécdota porque te interrumpí, ¿no? Y no vas a terminar la anécdota. El caso es que Miranda, partiendo de Charleston, ¿no? En las Carolinas, hizo un viaje dilatado y detallado por toda la costa este de los Estados Unidos, que terminó en Boston, en donde se embarcó para Inglaterra. Pero en un lugar llamado Georgetown, en Carolina del Sur, le sucedió lo que él dejó en su diario escrito de esta manera. Vaya una pequeña anécdota que me ocurrió aquí para que se vea que todos los pueblos de la tierra, y aún los más civilizados, tienen preocupaciones de la más crasa superstición. Uno de los días que pasé en este lugar, repito, Georgetown, ¿no? Salí hallándome en casa. Este día acertó a ser domingo, y sin poder salir a dar un paseo por lo mucho que llovía, tomé la flauta y púseme a tocar una pieza de música por diversión. Cuando el patrón, se refiere al dueño de la posada donde estaba, cuando el patrón y ama de llaves, sorprendidos y escandalizados, corren en busca de Mr. Tucker para que intercediese conmigo a fin de que dejase la flauta y no tocara en domingo. Mr. Tucker vino a mí inmediatamente y, refiriéndome el pasaje, hube de soltar la carcajada y dejar, por supuesto, el instrumento, con cuya circunstancia toda la familia se tranquilizó, y yo hube de hacer mi apología por el olvido padecido. Muchísimas gracias. Escrito pues en una página de su diario este flautista amateur llamado Francisco de Miranda. Sí, señor. Este fue
un hombre que no es amateur, profesional, Naudi Suárez. Muchísimas gracias, queridas amigas y amigos, por habernos escuchado y visto. Gracias a usted.